Bien, hermanos, es una bendición nuevamente poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes, amigos, hermanos, amigos, compañeros por ahí. Qué bueno tenerlos el día como hoy y saber de que Dios ha sido bueno y que a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos estamos congregando, nos estamos reuniendo y más aún así como que la comunión entre nosotros pues es un momento de poder estar un poquito más unidos en oración y el día de ahora pues voy a relatar un poco ya terminando el mes de mayo, ¿verdad? Prácticamente, también haciendo memoria también por el Día de las Madres, ¿verdad? Y todo eso y justamente ahora pues yo les quiero hablar de una mujer de que tuvo valentía, tuvo valor y tenía más que valor de tener eh, fuerzas, ánimos, de valentía, sino que también valores de que creía en Dios, que sus valores estaban cementados sobre la roca que era Cristo Jesús. Y creo que hemos escuchado de hablar de ella, de Esther. Así que el día de ahora vamos a hablar un poco del libro de Esther. Esther realmente es un libro bastante corto, solo tiene 9 capítulos y pues cuando comenzamos a leer y estudiarlo vemos que se nos va el tiempo rápido y podemos aprender mucho de ello. En la predicación de ahora yo le quisiera nombrar mujer de valentía. Amén, mujer de valentía, que yo sé que cada uno de los que estamos, de las personas que están escuchando, somos valientes, mujeres que luchan por lo que creen. Y bueno, en esta mañana vamos a orar antes de iniciar la predicación. Padre, te entregamos, Señor, este tiempo, Señor, para que tú vengas hablando a través de tu palabra, Señor, que uses mis labios, Señor, que lo que hemos podido preparar, Señor, este bosquejo, Señor, de la lectura de tu palabra, Señor, nos pueda traer paz, nos pueda traer tranquilidad a nuestros corazones, Señor, de que creemos que en ti estamos y estamos cubiertos con tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Bien, hermanos. Quisiera comenzar hablando Esther. Fíjese qué interesante, el nombre de Esther, realmente en hebreo, ella se llamaba Adasa. Esto significa árbol que florece, pero entendemos que en la Biblia ella fue llamada Esther y ella estaba en la época cuando Asuero, un rey, estaba reinando, ¿verdad? Lo vemos en Esther 1, podamos leer Esther 1, vamos a ir leyendo prácticamente una lectura bastante de todo el libro de Esther. Entonces, en el libro de Esther 1.1 dice: la palabra aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó, o sea, el que reinó es el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Y comienza a hablar acerca de todos los que estaban afirmando a este rey. Pero en este momento también la palabra nos habla de un suceso en el versículo 9. Se lo voy relatando un poco para que tengamos el por qué entra Esther en esta historia. Menciona la palabra de Dios de que en versículo 9, si ustedes pueden estar en el 1.9, no cierren su Biblia porque vamos a estarlo leyendo muy detenidamente. Nos dice que asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a llamar a unas personas ahí, eunucos, para que sirvieran al rey. Y la palabra de Dios nos menciona de que este rey, dice el versículo 11, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, por mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina, dice, Basti no quiso comparecer a la orden del rey, al rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, dice la palabra de Dios. ¿Por qué cuento esto? La palabra nos menciona de que este rey estaba alrededor de 180 días en pura fiesta y había mandado a llamar al reina y la Basti que no se presentó, y entonces él tuvo un momento de enojo, de ira, y que no hallaba qué hacer con esta situación, con esta persona. Y es donde comienza él y llama a otros, a sus consejos, a llamar qué puede hacer al caso, porque prácticamente la reina había desobedecido y eso era como algo
tremendo, ¿verdad? Entonces le aconsejan a él de que pues que técnicamente hagan un decreto, ¿verdad? De que la destituyen a ella, entonces que viene a formar, van a llamar doncellas de todos los pueblos para ver quién va a ser la nueva reina. Entonces él arma un decreto con todos su gente, ¿verdad? Por ahí. Y entonces viene ahí y comenzamos a ver cuándo viene Esther. Cuando comienza a mencionar un poco la palabra en este momento en la historia que quiero que compartir este día. Y resulta de que Mardoqueo, este hombre, era primo de Esther. La palabra de Dios dice que Esther era huérfana y que Mardoqueo pues la había cuidado como a su hija, así dice la palabra de Dios. Entonces cuando Mardoqueo escucha que el rey va a hacer como un concurso, por decirlo así, de reina y todo esto, vino y se lo dijo a Esther, y dice la palabra de Dios, pues, que Esther era una mujer muy bella, pues, ¿verdad? Entonces, que incluso, recordémonos de que Mardoqueo viene del linaje de Benjamín, hermanos. Amén. Él era judío que había sido traído en cautiverio, pero él andaba por ahí estaba, pero él calladamente le transmitía todas las creencias a Esther, o sea, la creencia judía, pero en este momento Esther, cuando está en este momento, ella no da a conocer mucho de sus orígenes, que era judía, ¿verdad? Porque acordémosle que había situaciones ahí porque venían en cautiverio. Y dice la palabra de Dios de que para eso estas mujeres, estas doncellas, se prepararon alrededor de un año. La palabra de Dios dice 12 meses. Y que de los 12 meses prácticamente pasaban, había hasta con fragancias. Pasaban 6 meses con óleo de mirra. Después pasaban otros 6 meses con perfumes aromáticos, ¿verdad? Lo mejor es para la mujer. Pero lo que les quiero comentar es de que el primer paso, ¿verdad? Esther dijo, bueno, veamos, vamos, obedezcamos que menciona Mardoqueo, y se va y se prepara durante un año. Una preparación de saber que iba a competir con muchas más, sí o no iba a poder realmente quedar en el lugar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, cuando vemos estas cosas, de que, capítulo 2, vamos, si lo tenemos, dice, y había criado a Adasa, o sea, Esther, por eso lo he escrito, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y un buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real, al cargo de Igai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Igai, guarda de las mujeres. Y entonces ahí nos relata la palabra prácticamente todo el capítulo 2, la preparación que tuvo ella para poderse presentar ante el rey, para poder en algún momento llamar la atención del rey. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 16, dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Pero dice, mire qué interesante lo que dice la palabra, el 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Y después dice, luego pues el rey hizo un gran banquete a todos los príncipes y siervos
el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces vemos que aquí Esther es proclamada rey. Amén. Vea, viene una mujer por ahí que venía de cautiverio, huérfana, y ahora era la reina, dice la palabra de Dios. Y que este hombre se enamoró, o sea, la amó tanto que de primeras. Y dice en el versículo 20, vemos que dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, ¿verdad? Porque Esther hizo lo que le dijeron Mardoqueo, ¿verdad? Como cuando él le educaba, o sea, Mardoqueo le había enseñado todo lo que eran los principios, ¿verdad? Los valores, el temor hacia Dios. Pero interesante cómo Dios va ordenando nuestras vidas, cómo Dios va ordenando los tiempos conforme a su voluntad. Es importante saber, hermano, que si estamos pasando por momentos de dificultades, Dios tiene el control. Aunque usted esté preocupado, Dios tiene el control. En este momento iba a pasar un suceso en el cual lo podemos ver en el versículo 21 en cuestión ahí con Mardoqueo, Esther 2:21, de que nos menciona, dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, que reina Esther era su prima, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Pongan atención en este detalle. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Dios ya estaba obrando para los propósitos que tenía la vida de Esther en este relato que estamos comenzando a descubrir, a narrar. Mardoqueo pues era fiel a su rey y le dijo, estas personas quieren contra ti, entonces los ahorca, pero quedó escrito. En este momento Mardoqueo no recibió nada, no le dieron pero ni una moneda de plata ni de oro por esa lealtad que tenía, simplemente quedó escrito. Sí, hermano, parece, es risible, pero solo quedó escrito y no le dijeron más nada. Bueno, el tiempo pasó y nos damos más adelante que había un hombre, la palabra de Dios nos menciona en Esther siempre, que había un hombre que se llamaba Amán. ¿Sí? Amán. Este hombre, mire, odiaba a los judíos, no los quería, eran sus enemigos y era una persona importante, tenía poder, o sea, tenía haciendas, bueno, una persona que relata la Biblia de que tenía autoridad en alguna manera, por decirlo así. Pero este hombre se había empecinado contra los hijos de Dios, contra los judíos. Y él era de un parecer de que era como que darle muerte a los judíos. Y aquí es donde entra Mardoqueo. Porque Mardoqueo, pues era un hombre que como creía en Dios, él sabía que él no se tenía que inclinar hacia un hombre. No se tenía que una reverencia ante un hombre, solamente a Dios. Entonces cuando pasaban estas personas, él siempre mantenía su cabeza erguida, tranquila. Pero eso comenzó a minar el corazón de Amán, de tal forma que él le comenzó como a poner más dolor, si ustedes quieren ver, así como en contra de la vida de Mardoqueo, pues ya lo tenía como decimos a los buen salvadoreños, ya te tengo en la mira, ¿verdad? ¿Quién sos, verdad?
pero no encontraba el momento de donde poder él querer poder darle muerte a Mardoqueo. Y entonces viene este Amán, se llenó de ira. En el versículo, vámonos a Esther, versículo 9, quiso poner algo y dijo, versículo 3:9 dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo del pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Mire, o sea, el rey ni quiso el dinero. Y le dio el anillo, que era la autoridad que él había dado, ¿verdad? Un nuevo decreto. Entonces ya, este Amán ya había él hecho un plan, un plan a llevar contra el pueblo de Israel, que quería que fueran destruidos todos, ¿sí? Y nos menciona la palabra de que aquí comienza a actuar Esther. Nos vamos por el capítulo 4, hay unos sucesos por ahí de este hombrecito que va contra y manda a todas las provincias a que se diga de que tal día, por decirlo, un plazo de vence, los judíos van a ser destruidos, toda su familia, que iban a quitarle las pertenencias y que iban a hacer para él. O sea, una cosa tremenda, hermanos. Y todo esto lo sabía Mardoqueo y con dolor de su corazón lo guardaba. Pero llegó el momento de enfrentar a Esther. Amén. Y es donde decimos, Dios tiene todo en control. Dios tiene todos los pequeños detalles grandes. Él sabe cómo lleva nuestras vidas, las circunstancias. Entonces, cuando pasó este momento, Mardoqueo prácticamente enfrenta a Esther, porque estaban ya en un momento de que el pueblo de Israel, los judíos, iban a ser destruidos. Y no por ser reina Esther, era como, no se te olvide que tú eres judía, ¿sí me entiende? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Esther 4, si podemos leer la lectura. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor por lo que venía, por lo que había decretado el rey. Después, cuando supo Esther de lo que había hecho Mardoqueo, mandó a él, le mandó vestidos reales para que se vistiese y todo, ¿verdad? Porque lo que estaba pasando con Mardoqueo, que al final era su primo, y él, dice la palabra de Dios, que él no aceptó eso, porque él estaba declarándose ante Dios, o sea, era como, Señor, no permitas esto. Y dice la palabra, más adelante, de que entonces confrontó Mardoqueo, vino, dice la palabra, versículo 9 del capítulo 4, si me siguen la lectura. Amén. ¿Sí? Vamos. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, Esther estaba en una condición que decía,
si yo me presento al rey, me va a tocar la muerte, porque tengo más de 30 días de no estar viéndolo. O sea, ¿qué espera que yo voy a llegar tranquilo? Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Miren esta palabra. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y mira la pregunta que le manda Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Me gusta leer mucho. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice. Entonces a Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vemos un punto muy importante acá, que no lo podemos dar por alto. Esther se armó de valentía. Dijo, muy posiblemente había escuchado de que en la oración, en el ayuno, había respuesta de Dios. Y dijo, pues pongamos en ayuno a los judíos estos 3 días, preparémonos en oración para que cuando yo vaya y me presente ante el rey, él pues perdone mi vida y me pueda llegar a platicar con él, ¿me entiende? Y dice la palabra de Dios de que así fue hecho. Se pusieron en ayuno y oración 3 días, día y noche, sin comer nada. Y vemos el poder de Dios. Vemos cómo hace esta pregunta Mardoqueo a Esther en esta historia. Y le pregunta, ¿verdad? O sea, fue bien impactante. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. O sea, le fue dicho como que dice, tú no sabes que Dios te ha puesto en este lugar para que tú salves a tu pueblo, a Israel. Amén. Y así fue. La palabra de Dios nos menciona de que proclamó y fue ante el rey, y el rey pues la vio por ahí, le dijo, ¿y qué te pasa? Y la llamó, le puso el cetro, pasó, no la mató, ¿verdad? Y entonces el rey le dijo que le iba a dar hasta la mitad de su reino. Creo que voy a adelantar un poquito la historia, ustedes conocen, cuando ella vino y proclamó entonces que iba a haber un banquete y que invitaran a este tal Amán, ¿verdad? Porque delante de él, ella quería pedirle esta petición al rey, de que anulara ese decreto que iba contra los judíos. Y tenía que estar, o sea, era una mujer inteligente, astuta. No se apresuró con el enojo, sabiendo que en este momento este hombre, Amán, ya había preparado, también dice la palabra de Dios más adelante, que había preparado una horca para Mardoqueo, para que fuese muerto. En Esther capítulo 5, versículo 14, vemos que dice la palabra de Dios, y le dijo, seres su mujer, o sea, la mujer de Amán, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Mire lo que le dijo la mujercita esta a Amán. Mañana que como están invitados la reina y el rey al banquete, entonces es la oportunidad para que ahorques a Mardoqueo. Pero Dios tiene el control de las pequeñas cosas. ¿Se acuerdan? Al principio hablamos de que fue escrito en las crónicas del rey, ¿sí? Lo que había hecho Mardoqueo. Pues en este momento la palabra de Dios menciona que el rey, en el versículo 1 del capítulo 6, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas.
y que las leyeran en su presencia. Eso es decir, las crónicas eran libros que muy posiblemente era más fácil quedarse a dormir. Es como que le diga, hermano, usted tiene insomnio, vaya a leer un libro de aritmética o un libro de química. Y yo le aseguro que rapidito se acaba dormido. Y dice la palabra de Dios que este hombre le llevaron uno de tantos libros, un par de libros ahí de las crónicas del rey, y ahí estaba la crónica de lo que había hecho Mardoqueo. ¿Qué había hecho Mardoqueo? Por lo menos, le había guardado lealtad. Y dice la palabra de Dios que le preguntó al que le ayudaba y le dijo, ¿y qué se le fue dado a Mardoqueo? Y mi señor, no se le dio nada, dice. Ojo, ojo, no se le dio nada. Se quedó con eso en pensamiento del rey. Y dice la palabra de Dios que amaneció y que de repente a primeras horas llegó el Amán, ¿verdad? Y él contento y todo. Y el rey le relató, ¿qué hicieras tú para darle honor a alguien importante, ¿verdad? Y entonces Amán comenzó a pensar que estaba hablando de él. Y vino él y comenzó a decir, pues ponle vestiduras reales, ponle la corona y que ande en un caballo y que ande por el pueblo o que ande por decirlo así, cabalgando y que como a lo buen salvadoreño tírenle flores, que es una persona reconocida. Y él pensaba en su corazón, me imagino yo, este hombre, esto es para mí, eso me va a mandar el rey. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que digo, ok, es para mi siervo Mardoqueo. Todo lo que él pensó que era para Mardoqueo, aquella persona que él odiaba, aquella persona que él llegaba ese día a pedir su cabeza. Y mire cómo revierte Dios todo lo malo que el enemigo pueda estar pensando para tu vida o para la mía. Le da vuelta y lo hace para bendición. Puede decir, hermano, ¿fue casualidad? No, Dios no es de casualidades. Los tiempos los lleva el Señor. Esa misma noche, cuando fue el banquete, pues ya se presenta, ¿verdad? Esther y le pide y llora y le dice de que está triste ella por el decreto que ha hecho. Entonces al rey se le pregunta, ¿y de qué decreto me estás hablando? Se actualizan y ella le menciona lo que estaba pasando. Y entonces prácticamente fue, ¿y quién ha decretado eso? Y le dijo, este tal Amán. Y la palabra de Dios nos habla de que en ese momento el rey se enfureció tanto y que vino uno de los mismos siervos de él que le había comentado al rey de que este tal Amán había hecho una horca para Mardoqueo. Entonces le mandó a decir de que en la misma horca se fuera a decapitar a Amán. ¿Y con qué quiero terminar esta predicación, hermano? Todo lo que tenía Amán fue para el pueblo de Israel, para los judíos. Y la palabra de Dios nos menciona que hasta ahora en la fecha hay una fiesta. Hay un día declarado de que es para en memoria la fiesta de Purim, que es la memoria en el que el pueblo de Israel pudo tener paz. Fue a través cuando Jesús tiene el control de nuestras vidas. Usó a Mardoqueo, usó a Esther, mujeres valientes que tomaron dijeron, bueno, que muera, pues voy a morir, porque le creyeron a Dios. Que nosotros, hermanos, en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, yo te creo. Y quiero confiar en ti que tú tienes el control de mi enfermedad. Tú tienes el control de mi situación económica. Que a través de esta pandemia, Señor, tú tienes el cuidado de mí y de los míos. Te pido tu favor. Y nos activemos en oración, nos activemos en ayuno, hermanos. Así que termino la predicación con este mensaje, hermanos. Hay un rey que tiene todo el control de nuestras vidas. Y así como esta mujer que le creyó y tuvo valentía, yo le invito ahora, hermano, que ahora no tengan miedo usted de hablar del Señor Jesucristo a aquellas personas que están afligidas, que están con miedo ahorita con la pandemia. Estamos llamados a transmitir paz. Estamos llamados a transmitir el mensaje del Señor
que da esperanza, que da tranquilidad a sus vidas. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, por la vida de Esther que está en este libro, Padre, que vemos, Señor, que ella te creyó y fue valiente porque dijo, el Señor está conmigo. Queremos, Señor, que en esta mañana, nosotros en esta pandemia también, Señor, que tú tengas el control de tus hijos, Señor, que tú proveas, Señor, y que tú tienes a tu tiempo, Señor, y que tu iglesia, Señor, siempre estamos aquí, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Que es un tiempo que tú has llamado, Señor, es el momento que nos activemos de hablar de ti, Señor, que hablemos al mundo, a nuestros familiares que están con preocupaciones, que están afligidos o que no te tienen a ti, que hay un Dios que todo lo tiene y tiene el control, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Los dejo con el pastor general Guillermo. Así que bendiciones. Hermanos, le damos gracias a Dios por la prédica del copastor, ¿verdad? Hay varios puntos importantes, yo fui anotando varios puntos importantes que él nos iba mostrando. Y mire, algo que a mí me llama la atención, y tenemos menos de un minuto para esto, es que las bendiciones que Dios nos da, debemos usarlas en pro y beneficio del pueblo de Dios. Recuérdese de esto, así como Esther, la posición de Esther le permitió cuidar a su pueblo en un tiempo de crisis. Esto es el mensaje, hermanos, que nuestro copastor nos ha llevado. Nos saludamos, tenemos segundos antes de que nos quiten, de que Zoom nos quite. Así que gracias, copastor. Bendiciones a todos, hermanas.